Pues muy buenas tardes, como estamos entre amigos, que es un honor estar aquí con vosotros. Yo vengo de las Islas Canarias, como sabéis, y a medida que se vaya sumando gente, pues los vamos integrando. El tema de hoy vamos a hablar de Oriente Medio, vamos a poner blanco sobre negro o negro sobre blanco en lo que es el conflicto Gaza-Israel, que ha pasado históricamente, cómo hemos llegado a esta situación y qué va a pasar a partir de ahora, que es lo que más nos importa en el siglo XXI. Después de ese alto el fuego que hemos vivido recientemente, el pasado 13 de octubre de este año, bueno, de momento vemos que van cumpliendo, aunque a veces cruzan un poco la línea todavía, y realmente esto podría significar un nuevo orden mundial. Podríamos estar hablando de pues, una manera de reorganizar lo que es un Estado tan importante como el que es Israel, aunque jamás, como sabéis, nunca lo ha reconocido, y cómo puede reorganizarse a partir de ahora Palestina, Gaza, Cisjordania, qué puede pasar a partir de ahora. Nosotros vamos a hacer un recorrido por la parte histórica, por la parte actual, por el conflicto, por las diferentes intifadas también. Yo estuve en la segunda intifada también, os contaré algunas de las cosas que viví allí. Y por otra parte, vamos a hacer un análisis geopolítico y geoestratégico de lo que es la zona de Oriente Medio, puesto que algunos de los países, como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, como Irán, algunos son productores de petróleo y de oro y de gas. Por tanto, no solamente vamos a hablar ya de Israel y Gaza, sino vamos a situarlo en el contexto de por qué es tan importante este conflicto, por qué el alto al fuego es tan significativo y cómo un presidente como Donald Trump de los Estados Unidos ha estado presente en la firma de este alto al fuego, pero que realmente, si hacemos historia, otros presidentes de Estados Unidos también ya estuvieron presentes en anteriores firmas de paz, como en el año 93, por ejemplo, después de la segunda intifada, han estado presentes Clinton o Bush en algunas otras firmas de paz que han predecido, que han sido predecesoras de la presencia de Trump en la actualidad. Bueno, a mí me gustaría empezar, voy a presentar también a mi compañero, y me gustaría empezar con una frase de Miguel de Cervantes, del Quijote, que dice: la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre nada sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Es decir, como estamos viendo, hemos visto bulos sobre este conflicto, hemos visto que cada uno, ¿no?, depende con quién hablemos, a veces tira un poco las cosas a su sardina, ¿no?, con todo mi respeto, porque ha habido víctimas tanto por la parte de Israel como por la parte de Palestina. Esto arranca, como sabéis, el pasado 7 de octubre del año 2023, volvemos a tener en esta zona un conflicto armado, pero realmente este detonante lo pone Hamas, que como sabéis es un grupo terrorista, aunque Hamas realmente tiene una formación desde el año 1987 que tiene que ver con la segunda intifada. Por eso vamos a recorrer bien los aspectos y los rincones de qué puede estar pasando aquí en una parte más profunda. Nos vamos a atrever a abordar aspectos que nadie cuenta. Yo me presento, ya me conocéis porque estamos hoy entre amigos, soy María Montero, periodista de investigación, colaboro con el Cierre Digital de Juan Luis Galiacho, con varios medios nacionales, internacionales, tanto de televisión como de radio, y nosotros pues nos hallamos también inmersos en algunas investigaciones periodísticas que tienen que ver actualmente pues con casos que estáis viendo de corrupción. Y como investigadora pues también me han interesado en otros momentos de mi vida conflictos internacionales como el de Israel y Gaza, y por eso yo estaba en el año 2002 en plena segunda intifada, y algo de eso también hoy os contaré. Conmigo se sienta un teniente coronel del Ejército de Tierra, Jorge Garris. Él es experto en geopolítica y geoestrategia, no solo de Oriente Medio, sino también hemos abordado en otras conferencias el tema de la inmigración entre Canarias y África. Él es doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, autor de 4 libros y también tiene su propio canal de televisión en YouTube. Para mí es un honor, Jorge, volver a compartir mesa otra vez, porque de este tema de Israel y Gaza hoy vamos a sintetizar muchas cosas, porque es imposible abordarlo en una hora, pero al menos vamos a marcar líneas maestras de información, si te parece bien, y que vamos a ser lo más breve posible, vamos a interactuar entre nosotros para que nuestros amigos de hoy, invitados, y la gente que vaya llegando, podáis también hacer preguntas y contar lo que queráis, porque todo suma, todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Bueno, pues te voy a dar la palabra, vamos a situarnos en este inicio de esta pequeña conferencia, y danos esas líneas maestras, Jorge, si te parece bien, sobre el origen de esta tierra, de Palestina, qué ha ocurrido históricamente
Realmente, ¿de dónde viene? Bueno, pues quiénes eran los primeros pobladores, que ha ido pasando a lo largo del tiempo hasta que llegamos a la creación del Estado de Israel en el año 48, y desde el año 48 después también vamos a ver qué es lo que ha pasado hasta la actualidad. Pues nada, abróchense los cinturones, bienvenidos a esta conferencia y a disfrutarla, y ya sabéis, puertas abiertas para que preguntéis o luego comentéis lo que queráis. Pues adelante, Jorge. Pues muchas gracias, María, y gracias al público que está hoy presente. Agradezco la presencia aquí y espero no defraudar, en el sentido de que es un tema muy complejo, evidentemente, es muy poliédrico, y como tal yo me gusta explicarlo y tratarlo de alguna manera que, como verán ustedes, no lo explica mucha gente, o bien porque no sabe, o bien porque no quiere, o por lo que sea. Aquí hay una serie de conceptos básicos que al parecer o no se conocen, o no se quieren conocer, o de dónde se manipulan. Sabemos que a la gente se la manipula con el sentimiento, no se la manipula con la razón, sino con los sentimientos y con las emociones. Hablamos de la famosa zona de Gaza, esta zona del planeta. Lógicamente, hace milenios, esta zona de Gaza, esta franja, era una zona de paso para todo tipo de pueblos, de culturas, de intercambio cultural, de idiomas y aparte de mercaderes y centros de negocios de la época. Evidentemente, al lado ustedes ven a Egipto. Egipto, pues lógicamente tuvo una expansión, fue el Imperio Egipcio, y esa parte lógicamente la conquistó. Tuvo guerras, tuvo batallas contra los pueblos que había en ese lugar, y ahí aparece la estela de Berentab, en que aparece reflejado lógicamente por ese faraón a qué pueblos había combatido y a qué pueblos había vencido, entre ellos en los pueblos hebreos. Lo veremos más tarde, porque yo voy a hablar mucho de esto, voy a hablar mucho de religión, de una manera más resumida que lo hice la vez pasada en el Ateneo, porque es otro tipo de conferencia, pero lo voy a decir porque es fundamental conocer esto para conocer todo. También ven aquí en el Sudán, en la parte de abajo derecha, el templo de Solé, en el sur, Sudán sur, que hay un templo egipcio donde hay unas inscripciones que hablan del pueblo de Yahvé. Es decir, en aquel tiempo ya se cercioraba y se atestiguaba que existía el pueblo de Yahvé. Bien, dicho esto, aquí tienen un continuo histórico, no lo voy a contar todo, voy a resumir todo lo posible, pero voy a ir al concepto fundamental. Esa tierra que hemos visto anteriormente, la tierra de Gaza, era la tierra de Canaán. Canaán no era un pueblo único, eran pueblos cananeos, en los cuales se incluían muchos tipos de pueblos, según las investigaciones arqueológicas, y uno de ellos eran los hebreos. Los hebreos están mezclados con los cananeos. Llegó un momento, estamos hablando del bronce medio y del bronce final, llegó un momento en que aparecen los filisteos, fundamental en toda esta historia. Los filisteos son los pueblos del mar. Los pueblos del mar vinieron, en el bronce medio, bronce final, vinieron de allende los mares, ¿no?, del Mediterráneo, de las costas europeas. Y investigadores arqueológicos hablan de que los filisteos vinieron de la zona del Egeo, la zona de la actual Grecia, y algunos los ponen incluso en la zona de Macedonia. Y esto, acuérdense, porque es fundamental para luego descifrar el problema. Luego, posteriormente, el pueblo hebreo construyó su templo, fueron atacados por los asirios, por los babilonios, fue la conquista de Nabucodonosor II, cuando se produjo esa captura de la élite judía, hebrea, de aquel momento, y esto, señores, luego lo veremos más tarde con el tema religioso, fue fundamental, porque en ese cautiverio babilónico por parte de Nabucodonosor II fue cuando aquellos sacerdotes hebreos fueron reconfeccionando la Biblia hebrea, con mitos babilonios, asirios y sumerios. Fundamental para entender toda la historia de la humanidad, si no se entiende nada. Posteriormente, lógicamente, se escribió el templo, se fue conquistado por Alejandro Magno, vino la época romana, fundamental, la época romana, hubo muchas rebeliones hebreas contra el poder romano, y en una de ellas, lógicamente, los romanos también destruyeron el templo, con lo cual se produjo la gran diáspora judía a través de lo que era el Imperio Romano, y acabando esa presencia está la figura de Adriano, que era pareja y sucesor de Trajano. Eran homosexuales, tenían una relación, aparte de que ellos estuvieron casados con mujeres, pero eran homosexuales, pero eso es lo de menos. Lo importante es que Adriano, para castigar la última rebelión hebrea contra él, contra el pueblo de Roma, y para quitarles toda identidad, nombra a ese territorio Palestina, que Palestina significaba tierra de filisteos. Y hemos visto que los filisteos son pueblos del mar, que vienen de Europa. De momento, árabe no hay nada. Más adelante sí, llega una ocupación árabe, las cruzadas, Saladino, viene el Imperio Otomano, viene la Primera Guerra Mundial,
Y cuando viene la Primera Guerra Mundial, viene lógicamente el poder que hay británico sobre esa zona, el protectorado británico. El protectorado británico, que en plena Primera Guerra Mundial se produce el acuerdo secreto de Sykes-Picot en el 16, en la cual tanto el Reino Unido como Francia se reparten esa zona, y como ven, esa zona en naranja es la zona que le corresponde al Imperio Británico. Y es fundamental, por lo que voy a decir ahora, que aquí viene la clave del problema, y es lo que no se explica o no se quiere explicar, o como he dicho antes, de dónde se manipula. Fíjense, este es la conjunción de mapas que está dando la vuelta al mundo desde hace ya tiempo. Todo el mundo hemos visto esta conjunción de mapas, que es la evolución de lo que era Palestina y cómo Israel ha ido ocupando el territorio de Palestina, y esto es un auténtico faque, y me explico. Este era el territorio, lo ven en naranja, que era del protectorado británico. Este era. En el momento de que dejan este protectorado, lo dividen en dos partes, la Transjordania y la zona de Cisjordania, que le llaman Palestina. Pero le llaman Palestina como le puede haber llamado, como dice un analista que conozco yo, y lo dice muy bien, no es ninguna tontería. Si le llama Coca-Cola, o lo que llama Burger King, pues sería el pueblo de Coca-Cola o de Burger King. O sea, le llaman Palestina porque les dio la gana, pero no porque todo eso fuera Palestina. Porque ese territorio que se ve ahí, que se ve más o menos que he marcado, era el territorio que ven aquí, en la parte superior izquierda, que está el Balfour, que era el ministro británico, se había comprometido el Reino Unido a dar ese hogar para los judíos. Después de las maniobras que hubo a través de Rothschild para convencer al gobierno británico y con la ayuda de los sionistas cristianos, protestantes anglicanos, que ayudaron mucho para que eso se produjera. Porque contra antes viniera el Mesías, mejor para todo el mundo. Me explico, es un tema también religioso que explicaré. Esta clave es fundamental. Como ven, todo ese territorio no es Palestina, no era Palestina, era el territorio que le iban a dar a Israel. Y luego veremos que en el 47 la ONU hace una partición y ya empiezan dándole a Israel una parte menor. Luego ya hablaremos de que es más fértil y menos fértil, pero una parte menor. Y luego ya con el tiempo, en aquel momento, Israel en el 48 constituyó su Estado con Ben Gurión, de su independencia, y constituyó el Estado, y los palestinos, entre comillas, árabes, no constituyeron ningún Estado. ¿Por qué? Porque ya tenían el acuerdo tácito con las potencias de alrededor, árabes, para exterminar y acabar con los judíos, cosa que no consiguieron ni en el 48, ni en el 67, ni en el 73, no lo consiguieron. Y estos señores que ven aquí, esto que pone Cisjordania, que nos hemos quedado con Gaza y con Cisjordania, señores y señores, esto es Samaria y Judea. Es que los judíos están metiéndose en Cisjordania, claro, es que esto es Samaria y Judea, que se le llamó luego Cisjordania. Como veis, le he dicho bastantes cosas que normalmente no se dicen, al menos en público. María. Ay, perdona. Bueno, complementando lo que él dice, realmente hay uno de los lugares claves del mundo, y eso sí que lo puedo decir en primera persona porque he estado allí varias veces, desde mi punto de vista, no solamente ya como investigadora, sino personal, yo me atrevería a decir en esta sala que Jerusalén es el lugar más importante del mundo, porque concentra las religiones pues más representativas del planeta y porque allí están los sitios más sagrados para estas religiones. Entonces, los romanos destruyeron lo que nosotros conocemos como el Templo de Salomón, pero realmente después allí ahí está la mezquita de la Roca, bueno, el Templo de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa y lo que se llama el templo, ¿no? La plaza de los templos, de allí se dan cita la religión judaica, donde para ellos lo que era el antiguo Templo de Salomón representa el lugar más importante del judaísmo, porque ahí estaría la roca donde se habla del sacrificio que Isaac iba a hacer, ¿no? Con su hijo. Eso para ellos es lo más importante para los judíos. Por otro lado, Mahoma, según los musulmanes, sale de la Meca y precisamente va a morir también a esa roca y de ahí sube a los cielos. Por lo tanto, también para los musulmanes, que ahora he traído unas imágenes para que lo veáis, está todo concentrado: el templo de la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa y lo que se llama la plaza de los templos. Entonces tendríamos ahí
el tercer lugar más importante para los musulmanes, donde Mahoma va a los cielos, por otro, la Mezquita Al-Aqsa, por otro lado el Templo de la Roca, donde hablamos de la religión judaica, y también lo que sería para los cristianos el antiguo Templo de Salomón. Y además para los judíos ahí estaría representada el Arca de la Alianza. Entonces esto es destruido por los romanos y sucesivamente en la historia hay otro dato muy importante, y es que también posteriormente, cuando Herodes amplía su templo, que es lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones, es otro de los sitios claves también para la religión judía, pero también para cualquiera que visite ese lugar. También se encuentra en todo un recinto, en una plaza que ahora os lo voy a mostrar, donde existen 4 controles de seguridad para entrar ahí, que yo los he pasado. Como cuando uno va a tomar un avión, pues todavía más control de seguridad con una policía militarizada, con lo cual ahí es casi imposible que haya un atentado. Por eso digo que Jerusalén, aparte que es de los sitios más, para mí más, o el más importante del mundo, diría que es el sitio a nivel militar y de inteligencia más seguro del mundo. De hecho, están todas las entradas y salidas de la ciudad totalmente controladas. ¿Por qué estoy contando esto? Porque realmente, y hace de una noticia de hoy o de ayer, que también la he rescatado para que la veáis aquí, ya fuentes de la inteligencia del Mossad están diciendo que desde Irán se están preparando para un ataque nuevamente sobre sitios claves religiosos de Israel. Entonces, bueno, es una información que he visto en un periódico, yo no la he podido contrastar, pero desde luego si esto fuera así, estaríamos otra vez sobre la brecha de lo que trato de trasladar aquí, que es la importancia a nivel mundial de estos lugares. No solamente a nivel religioso, sino a nivel geopolítico y geoestratégico. Esto por una parte. Por otra parte, hay que poner en valor que realmente desde el sionismo y desde finales del siglo XIX se está poniendo en valor lo que es una organización mundial sionista para el objetivo siempre ha sido que Israel sea un Estado en el territorio de lo que ya conocemos hoy como Palestina, lo que le está hablando también de los territorios de Gaza y Cisjordania, porque realmente, para ser honestos, los judíos son los primeros que están allí y eso está datado históricamente. No que esta es la pugna, ¿quiénes llegaron antes, los musulmanes o los judíos? Bueno, pues depende de la versión que quiera dar cada uno, pero también hay temas históricos que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Y desde el Congreso de Basilea, donde se está hablando ya de ese orden mundial quizá para decretar un Estado de Israel, donde hay 17 países reunidos, la información va viajando en el tiempo, y es curioso que en torno a la Primera Guerra Mundial se producen ya oleadas de judíos que vuelven a casa y se están desplazando hacia lo que hoy conoceríamos como Estado de Israel, aunque todavía no existe porque data de 1948, como sabéis. Entonces tenemos este escenario. Otro escenario importantísimo es como la Sociedad de Naciones en el año 1920 al gobierno británico le da el control de lo que conoceríamos como Palestina, pero sí que van llegando oleadas de judíos emigrantes que quieren volver a su tierra prometida además, ¿no? Como dice la antigua historia bíblica. Y entonces esto se va sumando a la Segunda Guerra Mundial, donde también hay oleadas de judíos que vuelven a lo que conoceríamos como el Estado de Israel. Es decir, en poquísimo tiempo, en pocos años, de ser una población minoritaria, pasan a ser como el 30% de la población que ocupan ya después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que conocemos hoy como Israel. Pero es que además ellos tienen la habilidad de ir comprando casas y terrenos y entonces van adquiriendo lo que es la propiedad física, por tanto van empezando a asentarse. Claro, al gobierno británico esto se le va de las manos, lo digo un poquito coloquial, y ya en el año 48, como sabéis, y como decía Jorge, pues ya se habla de la creación del Estado de Israel. Y ahí, claro, ya se habla incluso de trocear Palestina en 2 partes, una para los judíos, otra para los musulmanes, y de ahí también es uno de los orígenes del conflicto que conocemos. El tiempo va viajando y llegamos a la primera intifada. Intifada significa revolución, rebelión, sacudida, y la primera es el año, hola, buenas tardes, bienvenida, en el año 87. En el año 87, que dura hasta el año 87, sí, que dura hasta el 91, que se firma una paz en Madrid, donde está Felipe González, que era el presidente en ese momento de España, y acude el presidente Bush, y acude también Gorbachev, o sea que tenemos en Madrid un encuentro histórico entre líderes mundiales, americanos y rusos, para llegar hasta paz, donde también está presente Arafat,
y posteriormente esto se ratifica en el Convenio de Oslo, donde bueno, pues están hablando como de entenderse y no volver a la guerra. Pero fijaos que la primera intifada, esta primera sacudida, que se llama la Revolución de las Piedras, se produce en el año 67 y previamente hablamos de que 20 años antes era la guerra árabe-israelí. Es decir, yo he observado que regularmente en el tiempo, cíclicamente cada 20 o 25 años, hay un conflicto armado en este lugar geográfico. Esto por una parte. Por otra parte, la segunda intifada, que es la que yo estaba y luego os contaré, en el año 2000 al 2005, ahí es donde además se produce la toma o el cerco o el sitio a la Basílica de la Natividad, que es de los lugares más importantes también del mundo y para la cristiandad. Y entonces allí pasan 5 años con un enfrentamiento, pero es decir, 2000 al 2005, ya llegamos al 2025 y 2 años que llevamos de conflicto también bélico, se vuelve a firmar otro alto al fuego. Es decir, ellos llevan cíclicamente, cada 20 o 25 años tenemos un escenario de conflicto donde hay muertos en los dos sitios, tanto del lado de Gaza y Cisjordania, y aliados de Hamas, este grupo terrorista, que ojo, que al final se convierte en un brazo político y gana las elecciones por goleada en el año 2006 y desde entonces están gobernando. Y cualquier persona que haya filtrado información al gobierno israelí, para los de Hamas le consideran un traidor. Es decir, ha habido víctimas también en la franja de Gaza y Cisjordania, donde han dado información al gobierno israelí y han sido torturados también por Hamas. O sea, que hay que ponderar en los dos sitios. Ha habido muertos, ha habido víctimas, ha habido ataques, ha habido torturas, ha habido presos y todavía, de hecho, aunque hay un acuerdo entre Israel y Hamas, realmente todavía no se han devuelto ni todos los cadáveres, ni se han devuelto todos los rehenes, y esta herida sigue abierta, ¿no? Que luego también me gustaría incidir en esto. Entonces tenemos este escenario hasta que llegamos, segunda intifada, conflicto que se acaba de cerrar afortunadamente y lo que nos deja es un territorio completamente arrasado, devastado, con muchísimos muertos, con gente con un duelo y que ahora se tiene que reconstruir. Por tanto, luego lo vamos también a contar, estaríamos, por eso decía al principio, ante un supuesto orden nuevo mundial. Pues vamos a ver, porque también a nivel, y ahora con Jorge vamos a ampliar más la parte religiosa también, estaríamos hablando que para los judíos el Mesías no ha llegado todavía, lo están esperando, y entonces posteriormente, siglos después, de las 8 puertas que tiene Jerusalén, solo una permanece cerrada y tapiada, que esto fue hecho ex profeso por musulmanes, y además construyeron un cementerio en la octava puerta de Jerusalén, que es la puerta dorada o la puerta de la misericordia, donde para los judíos el Mesías tiene que volver y para los cristianos sería la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, estamos en un escenario a nivel mundial clave, no solamente a nivel geopolítico y geoestratégico, que vamos a hablar también de eso, sino a nivel religioso, donde todo el foco, los ojos, están puestos precisamente en esta puerta dorada que os acabo de contar. Pues seguimos avanzando, si te parece bien, no sé si quieres hacer alguna alusión más a los mapas. Sí, pues no, María, es que me ha gustado, ha sido ya casi hasta el final, pero es que yo sigo mi proceso porque vamos a aclarar datos. Así como he aclarado el tema de Palestina, de que Palestina nunca ha existido, y esto de que, claro, pues siempre hablamos de lo mismo. Si ustedes se fijan, siempre todo el mundo habla de lo mismo, en los medios de comunicación, en los reportajes, en los vídeos, en las entrevistas, pero casi nadie va al centro del problema. Si le hemos dicho y hemos demostrado que esto de Palestina nunca ha existido, ahora por supuesto se puede constituir como otros estados, de una manera más o menos ficticia, vamos a ver qué pasa con Israel. Vamos a ver qué pasa con Israel. Y entramos en el terreno religioso, que casi nadie quiere entrar. Israel se basa en la Biblia hebrea. Para el pueblo judío, lógicamente, el judaísmo, la Biblia hebrea, el Tanaj, la Torá, es muy importante. A lo mejor aquí no se entiende claramente, porque aquí, pues bueno, sabemos cómo funciona un poquito el sentido religioso de la población española, ¿no? Pero en Israel no es lo mismo, la población judía no es lo mismo. Entonces vamos a ver lo que estamos hablando. Si se basa en la Biblia hebrea, ¿qué Biblia hebrea? La que escribió Moisés. ¿Cuándo escribió Moisés? ¿Hace 5.000 años? No, señor. Moisés no pudo escribir aquello porque en aquel tiempo no había hebreo. Había como mucho un paleohebreo, no había hebreo. Además, en Deuteronomio 43, en Moisés, o el que supuestamente relata aquello,
aparece detallando la muerte de Moisés, cómo lo entierran y cómo es su tumba, por lo cual parece un poquito prospectivo y real. ¿Qué quiere decir? Que se escribió después. Y otra cosa fundamental que parece que nadie sabe, la Biblia hebrea está solamente con consonantes, con consonantes. ¿Cómo se pronuncia aquello? Nadie sabe cómo se pronuncia aquello, nadie. Afortunadamente en el mundo hay unas personas, muy pocas, que son expertos en hebreo bíblico. ¿Y qué ocurrió? Que en el siglo III, en el siglo IV de nuestra era, hubo unas escuelas masoréticas que aparecen ahí, que le pusieron puntitos a las consonantes y le dieron un sentido, una pronunciación. Fíjese lo que acabo de decir, lo que había escrito ahí que nadie sabe cómo se pronunciaba, cosa que parece que nunca se dice, unos señores dieron unos puntitos y dijeron, esto se pronuncia de esta manera. Con lo cual ya hubo un sergo, había 3 escuelas y ganó una, como en los partidos de fútbol, ganó una. Con lo cual fíjense lo que acabo de decir. Es que después esa Biblia masorética, con esos puntitos, con esa pronunciación, en la diáspora judía que estaba en Alejandría, estaba muy helenizada, con lo cual ya no entendía el hebreo y no entendía su Biblia, con lo cual a alguien se le ocurrió traducir eso al griego, que es la Septuaginta, que lo fue el origen de otras traducciones para otras religiones, que algunas las siguen al pie de la letra. Fíjese lo que acabo de decir por segunda vez, esa traducción al griego, con lo cual ya muchas palabras, muchos conceptos se pierden, porque lo que está en el griego no está en el hebreo y viceversa. Dicho esto, por correr un poquito, la Biblia hebrea habla de los Elohim, Bereshit bara Elohim. En el principio fueron los Elohim los que transformaron lo que había. Los Elohim son un conjunto de señores, uno de ellos es Yahvé, el famoso Yahvé. El que los coordina es el Elión, y el jefe supremo es él, que es el Dios, un Dios que aparece en todas las culturas cananeas, que aparece en los arameos. Con lo cual, ¿qué quiere decir con todo esto? En el siglo XXI se está ya casi demostrando de que aquellos hebreos judíos que fueron emigrados forzadamente a Babilonia fueron recogiendo mitos sumerios, acadios, los fueron recogiendo y los fueron poniendo a su manera, guardando sus propias tradiciones. Ojo con lo que digo, que es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque, lógicamente, en ese Pentateuco, en esa Torá, aparece la voz de Yahvé. Y Yahvé, si ustedes leen en Números, verán cómo Yahvé les manda exterminar a cananitas, hititas, filisteos, fenicios, moabitas, amovitas. Y echando cálculos, a grosso modo, se calcula que Yahvé ordenó asesinar a cerca de 1 millón de personas. Eso no cuadra muy bien con según qué sentido. Pero claro, nadie quiere abordar esto, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque para el judío ortodoxo esto es fundamental. Lo que le manda Yahvé es fundamental. Así entenderán ustedes por qué actúan como actúan, que nadie lo dice. Y repitiendo eso, llega un momento, lo importante que he dicho anteriormente, en que ellos hablan, en un momento dado, bueno, tienen toda la retórica, Abraham con Sara, por la casualidad que Sara era aramea. Qué casualidad, Abraham no, que venía de Ur, de Caldea, porque fue llamado por Yahvé y hizo dar el periplo Egipto y luego hasta la tierra de Canaán, porque las prometió, según esa Biblia y según esas concepciones. Pero ¿qué ocurre? Que luego, lógicamente, Abraham con Sara, Jacob, Isaac, que tuvo con una sirvienta, todo el mundo conoce la historia, pero es que Sara era aramea. Es decir, ya Jacob, que luego se convirtió en Israel, a luchar contra un ángel de Dios, le dio el nombre de Israel, él aparece como nombre de Dios y como mensajero de Dios. Fíjense, toda la estirpe tiene relación con los arameos, cosa que ahora está bastante investigada y que poco se hablaba. Entonces, claro, con todo esto, ellos argumentan que son el pueblo elegido por Yahvé, por su Dios, que les prometió y les dio ese territorio. Bien, el sionismo, que aparece ahí con Theodor Herzl, el sionismo del 1897, la primera construcción y congregación y unión de los sionistas en Basilea, a muy pocos metros donde hoy en día está el Banco Internacional de Pagos, casualmente, no tiene nada que ver. Pero Theodor Herzl es una visión sionista, de crear un Estado, pero aprovechando también lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir no lo olviden, porque tienen un destino manifiesto, importante, que era la bandera, esas rayas azules y blancas del Talil, como saben, y esa estrella de David,
que llamamos Torre de David, ¿qué es? ¿La estrella de David? ¿El sello de Salomón? ¿O es otra cosa? Porque los ocultistas dicen que es otra cosa. Pero bueno, ahí no me quiero meter, que es otro tipo de conferencia. El tema es que ellos quisieron crear un Estado y lo consiguieron. Y basaban su actuación, no desdeñaban todas esas cosas que acabo de comentar, sagradas, que les mandó su Dios, porque muchas situaciones del propio Estado, de su constitución, las hacen reflejar en los profetas. Y los profetas hay gente que entiende bastante del tema, que lo pone muy entredicho, esas profecías. A veces se ve la profecía autocumplida, ¿no? Como vas a decir, pero fíjense que todo lo que acabo de decir yo no lo desdeñan. Es decir, antes he dicho de los palestinos, pero Israel también juega de esta manera. Bueno, sigo con ello. Entre ellos está el Gran Israel. Todo esto es lo que Yahvé le prometió y le obligó a su pueblo. Porque los demás pueblos tenían otros Elohim. Pero el pueblo, el Elohim que le correspondía a Israel era Yahvé. Y Yahvé le dijo de conquistar todo esto. Ellos tienen sagrado para ellos. Pero evidentemente hoy en día es muy difícil que Israel quiera conseguirlo en Israel. Es muy difícil, pero mentalmente lo tienen. Y bueno, de ahí pasaríamos al cristianismo, digo, para al final ese tratado de paz de Trump, en que habla de un diálogo intercultural e interreligioso, que va por aquí, por lo que estoy explicando. Bueno, pues sabemos la figura de Jesús de Nazaret, la transformación de esa figura con Saulo de Tarso, después Pablo de Tarso, que se convirtió en Jesucristo, el concilio de Nicea con Constantino el Grande, pero de esto no voy a hablar mucho, simplemente voy a hablar de que, como se ve en todas las tres religiones abrámicas, lo que es el judaísmo, el cristianismo y lo que es el islamismo que veremos, aparece el Gabriel, el mensajero del Dios. Igual que Gabriel también es el que se le aparece a Mahoma, a Muhammad, y el que le dice lo que tiene que hacer. Ese Gabriel aparece en todas partes. Y luego Muhammad, con sus sunas y con sus hadices, pues llega a constituir todo el paraíso y el mundo musulmán islamista por todo el mundo, dividido en dos grandes rasgos, entre sunitas y entre chiitas. ¿Y esto qué ha dado? En la aplicación y en la lectura correcta del Corán ha dado esto: una confederación de grupos islamistas, salafistas, wahabistas, chiistas, lo que queramos llamar, de acuerdo con esa concepción radical, y grupos también radicales como Hezbollah, que es el Partido de Dios, Hamas, y bueno, luego hablaremos de Al-Fatah, Estado Islámico, y Al-Qaeda. Y esto es lo que ha dado esa cosmovisión. Hay gente que habla de un islamismo radical y un islamismo no radical. Los expertos en Islam hablan de Islam, nunca hablan de islamismo radical y no radical, hablan de Islam. De hecho, algunos que conozco yo, bastante expertos, hablan de que no es que sean radicales, sino que están aplicando exactamente lo que les pone el Corán. Pero bueno, se intenta dulcificar. Y ya, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en el origen del conflicto, que parece que hay buenos y malos y buenos, blancos y negros, pues no, hay una amalgama tremenda de grises, y hay unas particularidades muy tremendas que no se explican nunca. Y luego veremos, después de que hable María un poquito más, que haya hablado de las intifadas, luego veremos también otros grupos terroristas, y acabaré con esto, con la que viene después, la yihad islámica, el ejército del Islam, esta salafista, la anterior yihad islámica está financiada por Irán, luego hablaremos de geopolítica y hago introducción a la geopolítica. Pero fíjense en esto: Hamid al-Husayni, el gran mufti de Jerusalén, que se entrevistó con Hitler, que creó la legión croata, la legión árabe, las Waffen-SS. Bueno, pues este señor es el padre del arabismo palestino, es el padre del movimiento palestino. Ahí está la bandera, que hace referencia a los califatos abasí, los omeyas, los fatimí, y el triángulo rojo de la dinastía hachemí, que la gente lleva por la calle. No sé si alguno que lleva por la calle sabe perfectamente esto, y sabe que el padre de todo esto es Amin al-Husayni, que colaboró con Eichmann y con Hitler en la gestión de los campos de concentración, porque su opinión era exterminar hasta el último judío. Esa era su opinión. Entonces, si la gente es consciente de lo que estoy contando, es un hecho histórico, lo que a cada uno lo puede interpretar como le da la gana. Y ya le voy a dejar hablar un poquito más a María.
Como está diciendo Jorge, si vais viendo, a lo largo que vamos hablando, ¿no?, de esta historia de un conflicto de siglos, separar la religión de las creencias políticas, militares, económicas, es casi misión imposible, porque todos los intereses están entremezclados. Tenéis muchos países, como veis, colindantes, y esto sería el Muro de las Lamentaciones, que es uno de los lugares más importantes del mundo, donde cualquier persona puede entrar a hacer su petición, a rezar, y en las separaciones que hay en estas rocas milenarias, mucha gente escribe, ¿no?, su deseo en papel y lo pone entre las rocas. No se puede dar la espalda, tienes que entrar de frente y alejarte otra vez de frente, y está separado el lado de las mujeres y de los hombres. Eso sería como la ampliación que hizo Herodes en su época del templo, y en consecuencia lo conservamos. Esto sería esa plaza de los templos que estaba diciendo. Antes de acceder, todas unas medidas de seguridad increíbles, y en ese mirador que estáis viendo es tradición que cuando un judío vuelve a casa, porque es emigrante y vuelve a su tierra después de muchos años, o porque no ha nacido ni siquiera en Israel, pero sus ancestros sí vuelven porque quiere volver a su casa, siempre se detienen ahí a rezar, a dar gracias porque ha vuelto a casa. Eso sería como el lugar casi más importante, como de identidad de he regresado a casa, y entonces se detienen allí y posteriormente ya bajan al Muro de las Lamentaciones. Esto es la puerta dorada que os estaba contando, la puerta de la misericordia, que lleva siglos tapiada, y entonces para los musulmanes el Mesías no ha llegado. Jesús es un profeta igual que Mahoma. Para los judíos ya sabéis que no ha venido todavía el Mesías, sin embargo para los cristianos están esperando la segunda venida. Pero todos están pendientes de esa puerta que os acabo de citar. Esto sería la Basílica de la Natividad. Este lugar internamente recoge pues, lo que sería donde nació Jesús, en la Nochebuena, como dice nuestra religión, y esto es uno de los lugares más importantes de la cristiandad, obviamente. Eso sería la segunda intifada, una de las imágenes, y quiero poner en valor que ahí sí que estaba personalmente. Bueno, lo que quería comentar, hayáis visto un par de imágenes correlativas. He señalado dos sitios clave. Uno es la Basílica de la Natividad, que está en Belén. Belén pertenece a Cisjordania. Y otra es la iglesia más importante para la cristiandad, que sería la iglesia del Santo Sepulcro, que habéis visto ahí con un esquema en rojo, porque ahí estaría el Gólgota, donde estaría la cruz, la crucifixión, y la tumba de Cristo. Y serían los dos lugares más venerados, ¿no?, en Jerusalén. Jerusalén se convierte en un espacio neutral gestionado por la ONU, y por tanto digamos que lo que se pide para esta ciudad es una neutralidad, aunque haya sido objetivo a veces también de ataques, como sabéis, ¿no? A donde quiero llegar con esto es que en la segunda intifada, que ahí veis una imagen, uno de los se llama, lleva el nombre de Al-Aqsa, ¿no?, que como sabéis es la mezquita tan importante que conocéis. Y entonces ahí es una revuelta de los palestinos contra el gobierno de Israel, pues porque dicen que hay paro, no están de acuerdo con la economía. Bueno, hay una revuelta, como sabéis, en Jerusalén. Y una de las consecuencias es que 200 palestinos se refugian en esta basílica. Y el gobierno israelí hace un cerco durante un mes y pico, aunque es custodia de los franciscanos de Tierra Santa, con los que yo he estado ahí en varias ocasiones, los refugian y al final pactan que salgan por las buenas y que sean deportados o a Gaza o a otros países. Bien, pero a donde quiero llegar es que en la Navidad del año 2002 a 2003, justamente cuando unos meses antes se había producido este cerco a esta basílica tan importante, estáis viendo, ¿no?, esa estrella del nacimiento, Belén tenía un toque de queda de 23 horas, por lo tanto la gente solamente podía salir una hora al día. Yo estaba ahí presente y se te ponían los pelos de punta pues para comprar comida o lo que fuera, y si no, si llegaba el toque de queda, eso lo he visto yo con mis propios ojos, y no estabas en casa, la gente, aunque fueran niños, se metían debajo de los coches para que no los detuvieran o los mataran, ¿no? Entonces, aquella Nochebuena del 2002 al 2003, los franciscanos de Tierra Santa y la que os habla, íbamos escoltados por la policía militar israelí. Eran unas medidas de seguridad fortísimas. No había nadie en esa basílica, estaba vacía, porque había miedo de un atentado a Yasser Arafat, que estaba invitado, que iba a ir. Y ahí estaba el patriarca de Jerusalén, con una tranquilidad impasible, con su cetro, como, vamos, un personaje de película, con todo el respeto.
y los únicos que estaban allí era la orden de los caballeros templarios de Malta, que habían venido desde Malta y estaban vestidos de caballeros templarios con sus capas y sus espadas. Aquella imagen a mí jamás se me olvidará. Y es curioso que aunque estaba todo acordonado con un riesgo de atentado, para los que estábamos allí también, lo comentábamos, que nunca habíamos sentido tanta paz como aquella noche, y era increíble, al máximo acecho riesgo, cómo uno puede sentir tanta paz, pero es que esto te lo da cuando estás en un lugar como estos, con esa carga histórica, ya al margen de las creencias religiosas de los que estamos aquí, pero cuando estás en un sitio de paz, es increíble cómo te puedes abstraer de lo que hay fuera, que estaba lleno de tanques, lleno de militares, lleno de gente armada y que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y eso jamás podré olvidarlo. Lo que tengo que decir a favor de Israel y de musulmanes, judíos, católicos, cristianos, griegos ortodoxos y las diferentes ramificaciones es que ellos conviven en paz. Entonces yo caminé por las calles, pregunté a la gente, y en Jerusalén, y esto aquí no lo he visto que se diga en España y es algo de una vital importancia, es que el territorio de Jerusalén es lo más importante, de tal manera que si ahí alguien vende una casa, cualquiera de cualquier religión rápidamente lo quiere comprar. Si vende un negocio también, si hay un terreno abandonado, si hay un local, porque el que tenga más sitio en Jerusalén tiene más poder político, religioso, económico, y entonces quien más ocupe Jerusalén hoy en día es el que manda en Jerusalén, el que tiene más poder. Y esto no se me olvida, y esto me decían los franciscanos de Tierra Santa, que claro, como no tiene la economía que pueda tener cualquier empresa, ¿no?, israelita, musulmana, judía, ellos claro son humildes y estaban en una custodia de Tierra Santa y no tienen ese dinero para invertir, como puedan tener otras religiones, por ejemplo, o otros activos económicos, ¿no?, o políticos. Me decían que si no estarían condenados a tener menos espacio o a desaparecer en un momento dado, o por lo menos no tienen esos recursos económicos. Fijaos que tenían lo mínimo de lo mínimo, pero ahí estaban como manteniéndose, ¿no?, como una roca firmes para mantener también lo que sería pues el lugar del cristianismo en Jerusalén. Contra todo lo que se piense, cuando uno está allí, la mayoría de las iglesias, bueno, todas las iglesias, el 80% está bajo la custodia griega ortodoxa. Por eso vemos esas imágenes de las iglesias por dentro que están llenas de candiles, de luces muy bonitos. La decoración griega ortodoxa es muy bonita también. No es tan sencilla como la cristiana, pero es muy bonita, y realmente ellos tienen su propio papa y tienen realmente el dominio también territorial y religioso en estos espacios que estamos viendo. O sea, que no pensemos que vamos a ir a una iglesia de Jerusalén o de Belén o de Nazaret y vamos a encontrar el mismo escenario que tenemos en España o en otro país católico europeo. No, no tiene nada que ver. Esto también me parece muy importante reseñarlo. Y luego recuerdo, ¿no?, que en aquella misa del gallo nos fuimos a Nazaret, que hay un hospital donde siempre es una tradición ir a ver quién es el primer niño o niña que ha nacido esa Nochebuena. Se felicita a la familia y allí estábamos nosotros. Y allí también los médicos, enfermeras nos contaban, somos diferentes religiones y aquí todos trabajamos codo a codo, mano a mano, igual que en las calles la gente, en Jerusalén hay una calle donde hay más comercios árabes y viven más musulmanes, otros cristianos, otros judíos, da igual, todos a la mano, al final todos necesitan de todo, todos acuden al local del otro, y eso es lo que también me gustaría poner en valor, que pese a los conflictos bélicos, políticos y militares, realmente el ser humano siempre, la humanidad prevalece sobre las armas, ¿no?, aunque se acuda a las armas lamentablemente. Espero que a partir de esta paz que se ha firmado ahora jamás cumpla y no vuelva a cometer ningún atentado terrorista como hizo el pasado 7 de octubre del año 2023, que cargó contra civiles inocentes en un festival músico, como sabéis, y donde también luego vamos a hablar a nivel geopolítica y geoestrategia. Es interesante cómo se infiltraron, cómo había gente totalmente civil en un festival, hasta 5.000 personas afectadas, ahí murieron, llegaron a morir hasta 1.000 y pico personas, ¿no?, entre la mayoría civiles, y cómo los israelitas, el servicio de inteligencia había detectado cómo algún grupo cercano jamás había activado unas tarjetas SIM el día anterior, ese mismo día, la semana anterior, incluso un año anterior, pero no pensaban que esto podía llegar tan lejos. Hay muchas teorías sobre esto y gente que piensa que lo sabía, gente que no. Bueno, eso ya es otro debate abierto, pero sí que es cierto que todo lo que ha pasado en los últimos 2 años de guerra que hemos estado viendo, sin cuartel, donde fuentes cercanas, ¿no?, los servicios de inteligencia de Israel, me han contado que una vez que se produce esta matanza de israelitas inocentes, ese 7 de octubre,
que ellos no van a tener reparo en localizar los objetivos militares de Hamas y en destruirlos. Esto me lo decían fuentes cercanas, ¿no? Servicio de inteligencia israelí. Y que su objetivo era destruir cualquier sede de Hamas y echarlos para siempre de Gaza. Y bueno, este objetivo se ha cumplido mayoritariamente, posiblemente. No sé si habrá algún sitio secreto de Hamas que no hayan detectado la inteligencia israelita a día de hoy, pero sí que es cierto que tiene un gran coste también de vidas humanas y con destrozar todo un territorio que hay que reconstruir, ¿no? Entonces, lo que me gustaría poner en valor es que hay que ser valiente y que en las épocas de guerra es donde la gente, curiosamente, se puede volver más egoísta por la supervivencia, pero se puede volver más humano, que es lo que yo vi. Y pienso mucho en la gente que lo ha perdido todo, tanto de parte de Israel, también ha habido víctimas, y de la parte de Gaza. Y en lo que pienso también es la gente también que ha sido torturada, que a lo mejor nunca nos enteremos, que le ha pasado información a Israel, que han sido capturados por Hamas. Jamás recordamos que en su postulado del año 87 nunca ha reconocido el Estado de Israel, y además dice que los sionistas se quieren apropiar del poder del mundo con el poder económico. Entonces, por eso, separar religión, separar economía y política y fuerza militar aquí es prácticamente imposible. Y hay que ir al terreno para poder entender un poco de lo que está pasando y hablar con la gente de allí. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando, nos vamos a meter en geopolítica y geoestrategia, pero sí quería contar esta información de primera mano porque cuando uno está allí se da cuenta que todo es posible, pero sobre todo lo que no hay que perder es la esperanza en que las cosas pueden salir bien. Y aunque aquí han tardado 2 años en ponerse un poquito de acuerdo, pero espero que dentro de 25 años nos estemos aquí dando otra vez una conferencia contando que se ha vuelto a activar un conflicto bélico. Pues te doy la palabra y si quieres seguimos hablando de lo que quieras aportar ahora, pero también hablamos de geopolítica y geoestrategia. Exactamente, ahora vamos con la geopolítica, María. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que se está desgranando, analizando en el siglo XXI para intentar superar este nivel evolutivo en cuanto a las religiones, lo cual no quiere decir que yo puedo pensar como quiera, ¿no? A nivel personal, pero yo estaba explicando en esa conferencia lo que se está intentando desgranar para de alguna manera romper esa parálisis que hay entre judaísmo, cristianismo e islamismo, ¿no? Para acabar con esto, con este estado que hay de fricción. Entonces, lógicamente, nos vamos al siglo XXI, al mundo actual, ya del siglo XX, y si suponemos que la pirámide del poder, que es la que ustedes ven en la imagen, es correcta, una imagen de control económico a nivel mundial, por la parte sobre todo occidental, pues vemos que en la base está la población mundial, con sus diferencias, sus culturas. Unos hacen deporte, otros hacen deporte, unos beben alcohol, otros no beben alcohol. En fin, no tan unida como podían estar, bastante atomizada, y sabemos que poco a poco se tiende a que esté muy atomizada. Por encima de ella hay religiones. No estoy hablando de que la religión sea un elemento de control, sino que a lo mejor desde la pirámide de poder hay gente que está empleando las religiones para tener un determinado control sobre la población, que es diferente de lo que digo. Con lo cual, los gobiernos, por supuesto, los medios de comunicación, por encima de las corporaciones que hay, que manejan esos medios de comunicación, que creo que aquí ya nadie se asusta ni se extraña porque es una cosa ya sabida, los bancos centrales que hay, lógicamente el Banco Internacional de Pagos, que casi nadie conoce, que está en Basilea, los Cinzan, la tabla redonda, la trilateral y demás, que el Club Bilderberg, el Foro de Davos, que marcan directrices mundiales de las que nadie nos enteramos, lógicamente, y luego por encima está el Comité de los 300, las 300 grandes familias del mundo, y por encima está el Comité de los 13, las 13 grandes familias del mundo, que siguen estando desde tiempos inmemoriales, y por encima de ellas pues no está el diablo, ¿no? Con cuernos y con... No, está las grandes corporaciones mundiales como que son reales y tangibles, como está BlackRock, Vanguard, Empire State o State Street, que tienen comprado pues evidentemente a la mayor parte del mundo, lo tienen comprado. Bueno, dicho esto, ¿para qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar de geopolítica y aquí tenemos a la gente lo que es Oriente Medio. Ya hemos hablado anteriormente de lo que ocurrió con el Tratado Secreto de Sykes-Picot en el 16, en la Primera Guerra Mundial,
en que mientras la gente estaba luchando, que si ganaban unos, ganaban otros, se repartieron el terreno. ¿Por qué? Porque sabían que había mucha economía y mucha riqueza económica, tanto en petróleo como en gas. Aquí tienen todos los pozos petrolíferos y gasísticos de la zona, todos los oleoductos, todos los gasoductos. Fíjense el famoso pozo o centro o recurso gasístico de los más grandes del mundo, que es de South Park, que lo comparten tanto por una parte Qatar como Irán. Y bueno, ahí hay una fricción, ese estrecho de Hormuz, ese Golfo Pérsico. Yo esa parte la he conocido. Bien, pues como se puede ver, en la zona del Oriente Medio, evidentemente, pues está repartida entre sunitas y chiitas, plagada de oleoductos y gasoductos, con lo cual, lógicamente, la competencia es brutal y el control es brutal. También, para de alguna manera evitar de que esto esté en ciertas manos, se han producido cosas, entre ellas la famosa llamada primavera árabe, que ni es primavera ni es árabe. Se empezó por Marruecos, una serie de revoluciones que a algún gobierno le tocó, a otro le tocó, también en el antiguo Sahara Occidental. Se llegó a Libia. Libia era el país con Gaddafi, que tenía el PIB más grande del Magreb. Había unas condiciones sociales muy buenas, de las que poco se habla. Pero claro, Gaddafi, que era un antisistema, un antiglobalista, no se le ocurre otra cosa que decir que va a crear la moneda árabe y panárabe, con lo cual tardaron 4 días en acabar con él, destrozar el país, y a partir de ese momento es un país totalmente destrozado para siempre. Y seguimos con esa riada y llegaron hasta Siria. En Siria se hizo lo mismo, pero claro, ahí había un obstáculo difícil un hueso difícil de roer, que fue la base de Tartus rusa, que había pegadita a Siria, ¿no? Con lo cual era más complicado. Pero si se fijan en el mapa, que está la clave de todo, ¿por qué se abrió Libia y por qué se abrió Siria? Acuérdense de las riadas de migraciones que había y que sigue habiendo. Se abrieron 2 espitas fundamentales para conseguir de que se multiplicara la riada de migración de Europa subsahariana a través del Sahel hacia Europa vía Libia, y también toda la inmigración de Asia Central y Allende vía Siria hacia el centro de Europa. ¿Ven la jugada? ¿Ven la jugada? Esto es una cosa para estabilizar un poquito esa parte del mundo. Siguiendo con ello, repito, y teniendo en cuenta el potencial económico, pues ahí tienen la MBS, que MBS, sí, como decía antes, a este mapa es fundamental, lo ven aquí, y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional, mapa fundamental de cómo se produjo la primavera árabe para abrir 2 compuertas de entrada de la migración irregular, por Libia y por Siria. MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita, un hombre muy rico, evidentemente, que sabe mucho y que tiene mucho conocimiento del mundo, está en este mundo, más que otros. ¿Ven eso que aparece ahí? Y falta Egipto. Es su nuevo Oriente Medio. Y él dice, no me moriré, y lo repite constantemente, no me moriré sin ver mi Oriente Medio convertido en la nueva Europa. Es decir, Europa queda aquí, ya más periférica, reventada, cuarteada, una población envejecida, llena de inmigración, y aquí tengo un bloque fuerte que es el que yo voy a construir. Pero claro, para construirlo, lógicamente sería mucho trabajo, más que nada por el potencial económico y por lo que está pasando ahí. Y todos sabemos lo que está pasando con Israel. Israel tiene un acuerdo con Arabia Saudita. Pero es que aparte de todo eso, esto es lo interesante. Fíjense, hay unos ejes geopolíticos fundamentales. El primero, Israel no quiere quedarse solo, con lo cual Israel quiere participar de ese nuevo Oriente Medio. Israel tiene relación con Egipto, con Arabia Saudita, con más países, y ahora una relación muy fuerte con Marruecos, impuesta por Estados Unidos. A Marruecos, Estados Unidos le ha regalado el Sáhara Occidental, como ya hace tiempo estaba ya planificando. Marruecos lo está
perfeccionando y potenciando económicamente con ayuda de Israel y militarmente. Primero es para controlar la migración, para controlar también la expansión, lo veremos, de los grupos Wagner, o sea, Rusia y China. Y por eso aquí quiero colocar una base de la OTAN. Estados Unidos no tiene amigos, tiene aliados. Y nunca ha querido que el Estrecho de Gibraltar esté en manos de un solo país. Le interesa de toda la vida, le interesa más Marruecos que España, por lo que sea, ahí no me meto. Y como ven, a este eje fundamental, si esto ver de fuera el nuevo Oriente Medio que quiere MBS, fíjense que Arabia Saudita está conectada con Europa y está conectada con la India. ¿Y por qué la India? Ahora lo veremos. Y el contrapoder a todo esto, o sea, los que no quieren que esto ocurra, es el contrapoder de Irán, que tiene sus proxy en Siria, o tenía en Siria, y tiene en Israel a Hezbollah y a Hamas, y en Yemen a los hutíes. Es el contrapoder. Con lo cual Israel, junto con la ayuda de Estados Unidos y de muchas más potencias, quieren acabar, limpiar, es triste decirlo, porque es una salvajada lo que estoy diciendo, acabar, es un juego de suma cero. Los yihadistas quieren exterminar a Israel, Israel quiere exterminar a los yihadistas islamistas, a los palestinos en este caso. Es un juego de suma cero, es una burrada lo que se dice, pero es así. Los quieren exterminar, al menos el gobierno actual. Si luego un día de mañana hay otro gobierno, cambiarán, pero el gobierno actual quiere hacer eso. Con lo cual, ¿por qué? Porque quiere limpiar todo esto, que a nadie ya le interesan los palestinos, a todo el mundo le molesta, salvo a Qatar un poquito, porque tenía ahí gente de Hamas, y tener ahí una potencia. Y fíjense, África está controlada prácticamente por China y por Rusia a través de los Wagner, o como se llame. Han sacado a patadas a la Unión Europea de ahí, a patadas. 2024, a Francia, que tenía bastante interés porque una gran parte del uranio lo sacaba de la zona norte de mar y demás, fue sacada a patadas. Fíjense, todo este dinero que se mueve aquí, ¿por dónde lo sacan? Pues lo sacan por el puerto de Djibouti, que está en manos de los chinos. ¿Y qué pasa con los chinos? Bueno, aquí tiene más un mapa en que se ve cómo están ya controlando los chinos y los rusos África con sus recursos naturales y con sus territorios. Pues fíjense, porque China, lo ven aquí en rojo, tiene el llamado collar de perlas, que pasando por Djibouti se mete por el Mar Rojo y llega hasta Pireo. En Pireo los chinos, en plena Grecia, tienen una base militar. Y por aquí por el mundo, aparte de la ruta de la seda, van creando unas infraestructuras afines a ellos. Han firmado un acuerdo con Pakistán, para tener salida aquí al mar Arábigo. Pero a la vez Pakistán ha firmado un acuerdo con Arabia Saudita, acuerdo nuclear, de defensa mutua, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía antes, ¿por qué con India? Porque con India se intenta hacer, si China tiene el collar de perlas, hacer un contracollar de poder que se llama el collar de diamantes. ¿De acuerdo? Para intentar de alguna manera bloquear esa expansión china. Es geopolítica pura. Aquí ven los planes de China de expansión a través de la ruta de la seda y sus corredores económicos y energéticos, y también saber que todos los puertos que va construyendo China por el mundo tienen un doble uso civil y uso militar, es decir, que las medidas son exactamente las perfectas para que puedan ser empleadas por portaaviones, cruceros, aviones de combate, etc. etc. Este es un mapa que confeccioné yo, que es generalista, en que se ven todos los ejes de las potencias mundiales, lo que acabo de explicar: el eje de poder de China, el eje de contrapoder de Irán, el eje de poder que están ahora labrando Estados Unidos desde Marruecos, Egipto, Israel, Arabia Saudita con ese MBS que estoy comentando, así intentan un poquito más de Palestina, y el eje fundamental que tiene aquí Rusia, ya no la URSS, sino Rusia, partiendo en dos a través de Rusia, de África, perdón. Y aquí tiene las tres grandes potencias, cuatro grandes contrapotencias, mejor dicho, como es Rusia, Corea del Norte, la India, Irán y China, con sus respectivos espacios de poder y sus personajes fundamentales. Verán aquí que China se está expandiendo por el Océano Pacífico
cosa que le trae de cabeza a Estados Unidos, porque ha comprado islas, ha fabricado islas artificiales y bases militares en el Pacífico, y Estados Unidos está apoyando en la parte de Australia, fortaleciendo Australia, la Marina australiana, a Japón, para que contrarreste el poder chino de expansión por aquí. Irán intenta romper el proyecto que acabo de explicar, de MBS, con lo que hemos visto de Hamas, de Palestina y demás. Rusia está acompañando a China, quiere su poder, lógicamente quiere su poder. Como sabemos, quiere acabar con el tema de Ucrania, ahí no voy a entrar, porque tengo mi opinión. Y Corea del Norte no quiere jugar nada, Corea del Norte está donde está y quiere su espacio fundamental. Es más, Corea del Norte parece como algo creado artificialmente, ¿no? Pero ahí está. Siempre alguien ha dicho, expertos de geopolítica, de Corea del Norte fue potenciado, lo han dicho ellos, no yo, por Estados Unidos para justificar la presencia de Estados Unidos en la zona. Bueno, esto es una cosa que se puede creer, rizando el rizo, pero ahí está Corea del Norte con su mundo y con su potencial nuclear. Y bueno, dicho esto, nos podemos venir al momento actual y hablar de lo que está pasando en Gaza. Sí, en relación a lo que le está contando, si nos fijamos, todo esto está pasando mientras hay una imagen también, que hay una fotografía, no sé si puedes poner el vídeo cuando puedas. Hay una imagen que, si no habéis visto ya, y mientras esto pasa en Jerusalén, continuamente se hace este movimiento de posicionamiento estratégico, económico, político y religioso. Y a las 4 de la mañana, cuando está Jerusalén en silencio, ya se escucha cómo están cantando para que los musulmanes vayan a rezar a las mezquitas. Entonces, ¿cómo se les llama cantando? En el silencio increíble que hay en la noche, la madrugada, a las 4 de la mañana se escucha en toda la ciudad, ya se ponen en marcha porque van a rezar. Pero por otra parte, entre 4 y 5 de la mañana, la iglesia del Santo Sepulcro, que tiene varios cerrojos y una llave que tiene siglos de antigüedad, una familia musulmana, curiosamente, de mucho prestigio, tiene siglos de esta tradición, van a abrir también esta iglesia, que se tarda como media hora en abrir, a las 4 o 5 de la mañana, se tiene que subir una escalera, y también ya se abre esta iglesia tan importante, la cuna de la cristiandad, también para rezar. Mientras esto está ocurriendo, resulta que nosotros estamos, como decía Jorge en sus... Ahí tenéis esta imagen, ¿no? Que siempre es un musulmán de una familia de mucho prestigio, Jerusalén, que llevan siglos haciéndolo. Bueno, pues mientras esto está ocurriendo, también hay que poner en valor que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos también salieron de Rusia, porque los rusos pensaban, y después de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, pensaban que eran espías. Y entonces los rusos tampoco se fiaban de los judíos que se habían quedado allí después de la Segunda Guerra Mundial y también eran expulsados o tenían que huir. Algunos pudieron volver a lo que ya sería el Estado de Israel, sin embargo otros tuvieron que emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que es la creciente expansión del pueblo judío demográficamente ha crecido muy rápidamente en los últimos años, y también lo que decía, ellos han ido teniendo negocios, ampliando todo su capital, como sabéis, y su nivel de inversión. Pero es que hay algo muy importante que decía Jorge, y estoy completamente de acuerdo, y es que yo he rescatado 2 mapas, y efectivamente la zona que los ha señalado, donde está Arabia, donde está Israel, donde está Irán, Irak, toda esta zona de Oriente Medio, Siria, Jordania, tienen de la renta per cápita más importante de todo el mundo. Arabia Saudita es de los países más ricos del mundo, que tiene la mayor renta per cápita, es de los mayores productores de petróleo y de oro del mundo, junto con Emiratos Árabes. También en estos acuerdos que tienen comerciales está Argelia en algunos, están el resto de los países de la zona. Y entonces este ataque de Hamas, del que hablamos el 7 de octubre de 2023, no era por casualidad, y es porque existe un pacto que se llama de Abraham, que viene del año 2000, donde ya firman un pacto países como Emiratos Árabes y como Arabia Saudí con otros países de la zona del Oriente Medio para
económicamente tener acuerdos y ser poderosos. Y cuando Israel se iba a incorporar a este acuerdo en el año 2023, Hamás precisamente provoca este atentado en el 7 de octubre del 2023 para que este acuerdo no se firme, para llamar la atención del mundo sobre todo lo que está pasando, y realmente lo consiguió porque ese acuerdo nunca se ha llegado a firmar. Entonces, en esta parte nueva de geopolítica y geoestrategia, como me ha explicado mi compañero, yo situaría ese intento de nueva Europa, pero también de posicionamiento económico como un orbe mundial increíblemente poderoso y rico, con la alianza, por supuesto, Estados Unidos y otras alianzas incluso encubiertas, otros intereses políticos, y donde Hamás, que tiene una corriente sunita, y Hezbollah, chiita, que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, porque ya sabéis que según los sunitas son partidarios de una corriente de Mahoma, pero que se elija sus descendientes de una manera democrática, mientras que los chiitas creen que los descendientes de Mahoma tienen que ser de su propio rango familiar. Entonces, ni siquiera entre estos dos grupos de presión militar, económica, política se ponen de acuerdo, ni siquiera a nivel religioso. Sin embargo, los dos tienen mucho peso todavía en esta zona de Oriente Medio, y nadie va a soltar, como yo digo, ese hueso. Entonces, podríamos tener muchas más lecturas más profundas de realmente lo que se puede estar cociendo entre los países en el fondo más poderosos del mundo, donde el papel, como dice Jorge, de China y Rusia siempre ha estado ahí, pero que también de Estados Unidos, yo entiendo que sí. Y como buena canaria, que también tengo que poner en valor la parte tan importante de geopolítica y geoestrategia del norte de África, donde Marruecos también forma parte de estos convenios, o querría entrar, ¿no? Hay amagos, algunos convenios ya firmados con Marruecos y Argelia, precisamente económicos, con el apoyo, por supuesto, de Israel y de Estados Unidos, donde la puerta de África, también del norte de África, es igual de importante y relevante, porque las Canarias, Ceuta y Melilla somos la puerta de Europa, pero somos la plataforma tricontinental que estamos entre el norte de África y América. Y lo que Marruecos también está preparando de cara al futuro es la construcción de un nuevo puerto en Dakhla, que tiene una parte militar y que tiene una parte civil, donde además se está implementando una estructura económica para desbancar realmente a las Islas Canarias, tener ellos el poder geopolítico y geoestratégico, y además captar el turismo, que esto ya está pasando. Entonces nos estamos viendo, Jorge hablaba de Vanguard, pero también hay que poner en valor que Africa Corps es otra organización que querría captar fondos de Vanguard, o los capta, con un componente también por parte de los rusos, también para influir y para captar y para controlar también las riquezas de África, y que realmente estamos bajo el poder de fondos de inversión. Y yo siempre pienso que estos son los que conocemos, pero yo siempre tiendo a pensar que hay fondos que ni siquiera conocemos, y lobbies de control que a lo mejor ni siquiera conocemos, porque pueden estar detrás. Yo siempre me pregunto lo que hay detrás de lo que hay detrás, ¿no? Que es a lo que quiero llegar. Y entonces, respecto a este planteamiento, vamos a ver si es verdad que realmente Hamás entrega las armas, que eso está por ver y cumple, aunque dicen que sí. Vamos a ver qué pasa con la autonomía de Palestina, porque Yasser Arafat ya lo dijo claramente, que quería un Estado palestino, su propia autonomía, aunque esto no lo consigue en vida, pero esto sí que hay algunos acuerdos previos con las Naciones Unidas. Vamos a ver en qué queda eso. Y sobre todo vamos a ver esa reconstrucción también de Gaza, que está tasada en unos 70.000 millones de dólares, realmente cómo se lo van a repartir. No sé si tienes algo que decir sobre esto, pero es que estamos ante una época apasionante de la historia que nos ha tocado vivir, donde realmente la riqueza de esta zona de Oriente Medio está todavía por explotar. Yo he traído unos mapas donde se ve los pozos de petróleo y las refinerías y los mapas de oro, y es impresionante. La mayoría de los países son ricos, ¿no? Lo siguiente. Y el que tenga el control, ¿no, Jorge? A este nivel pues puede controlar el mundo. Sí, porque se está perdiendo la hegemonía mundial de Estados Unidos desde hace ya tiempo, y como Estados Unidos pierde la hegemonía mundial, y en parte su parte occidente que él controla a través de la USAID, porque Estados Unidos controla muchos países y muchas inversiones a través de la USAID, de forma directa e indirecta, que es complicadísimo seguir, pero ahí está. Pues evidentemente el contrapoder es China. Es China y lo que le rodea, desde, como he explicado, es Irán, es Rusia y también Corea del Norte y algún país más. Pero ¿qué ocurre? Que a China se le quiso meter en esa pirámide de poder mundial anglosajona, occidental,
y China dijo, a través del foro de Davos, y China dijo, me parece muy bien, pero yo tengo mi proyecto de globalización, y es el que está ejecutando permanentemente. China es la primera potencia de facto en muchas cosas, en infraestructura, en ingeniería es brutal su superioridad, ha llegado a la Luna, tiene una agencia espacial muy potente, todos pudimos ver imágenes de la Luna y de la cara oculta de la Luna por internet. Por cierto, la coloración no era muy parecida a la de los americanos, esa Luna. Y en todo caso sí que hay que decir que la India también ha prosperado mucho y que se tiende a un mundo multipolar, es decir, romper ese mundo unipolar que se había creado Estados Unidos después de la Guerra Fría al derrumbarse la URSS, y se está creando un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar aparece, por supuesto, como no, aparece el mundo árabe, que hemos dicho, con esa zona de medio, tan rica en petróleo y tan rica en gas, que dicen, bueno, si aquí nosotros tenemos tanto dinero, ¿qué pasa? ¿Que si vamos a ir a remolque de los demás? No, queremos ser también protagonistas del mundo, es decir, se tiende a un mundo multipolar. Y en lo que tú decías, María, ya centrándonos en el último, que fue el famoso ataque de Hamás, que es impepinable, y la respuesta de Israel. Y como he dicho, actualmente lograremos el tratado de paz, aunque hay un tratado de paz que ya Hamás lo ha violado y también Israel lo ha violado, y estamos con la línea amarilla, estamos siempre con la trampa del gato y ratón, a ver si alguno cae en la trampa para poderlo matar. Pues se ve que cuesta mucho llegar a ese proceso de paz, porque Hamás y más grupos terroristas, en el momento de que han salido de las cuevas y de su red que tiene por todo Gaza, tiene una red subterránea que creo que equivale a más que toda la red de metro de Nueva York. Y lo que se dice, con todo el dinero que ha recibido Hamás, porque Hamás es que gobierna Gaza, pues puede haber hecho de Gaza un Singapur. Senegal no lo ha hecho, lo que ha hecho es una gran red de túneles que están bajo escuelas, bajo hospitales, bajo escudos humanos, y así es como combaten. Con lo cual, enfrente tienen a Israel, que con todo lo que hemos explicado de su carácter religioso, de Yahvé, su Torah, que se lo toma muy en serio, y todo lo que hemos visto de la supervivencia geopolítica de Israel, porque Israel no puede perder nunca el salto del Golán, Israel no puede perder el control sobre Cisjordania, porque Cisjordania y el mar son 14 kilómetros, Israel no puede perder nunca lo que es el control del sector de Mereb, no puede perder nunca el control del puerto de Eilat, que es la salida del Mar Rojo, no puede, y para eso tiene que expansionarse, como ha dicho. Y aparte, por lo que he dicho, el trasfondo religioso hebreo antiguo, la respuesta tiene que ser siempre desproporcionada. Es decir, tú me matas a uno, yo te mato a 100. Tú me destruyes 5 carros de combate, yo te reviento una base militar. Es así. Y así es como funcionan. Con lo cual vemos todo lo que ha habido en Gaza, todo se está luchando en Gaza, las diversas líneas que han trazado los israelitas para poder controlar y cuartear esa zona plagada de túneles, destruida. Estas son las cifras de muertos y fallecidos que se puede ver con más tranquilidad. Y lo que decimos, en todo esto, ¿cuál fue el papel de cada uno? Pues como ha dicho María, Yasser Arafat, que fue el que en un momento dado dijo existimos el Estado de Palestina, lo dijo él, y gente que le apoyó, se acercó mucho a Saddam Hussein en el panarabismo, con lo cual Israel apoyó a Hamás para contrarrestar el poder de la autoridad palestina. Irán, ya hemos dicho que funciona con proxies, a través de Hezbollah, a través de Hamás también, y a través de los hutíes en Yemen. Y fíjense, aquí con el tema de los hutíes, cómo controlan unos, entre comillas, guerrilleros de andar por casa, falso, con un material barato, cómo controlan el estrecho por el Mar Rojo, lo cual causa un aumento de precios, aumento de gastos del transporte marítimo que pagamos todos. Fíjense que fácilmente lo controlan los hutíes a través del apoyo de Irán. Y ya, pues para ir acabando, estamos, repito, ante un juego de suma cero que se ha intentado evitar con este nuevo tratado de paz. Aquí tiene la imagen que dan el mundo árabe islamista yihadista, entre ellos los judíos ortodoxos que están en contra del sionismo.
están en contra del sionismo. ¿Por qué? Porque dicen que no puedes crear un Estado-nación a la europea, no lo puedes crear, porque el que crea el Estado de Israel es el Mesías, que como ha dicho María, aún no ha venido. Es que en tiempos de Jesús de Nazaret, que se le consideró un Mesías, había más de 90 Mesías. Y los Mesías, había muchos Mesías, y los Mesías que esperaban los judíos era un Mesías militar, que acabara con el poder romano, pero con la espada y con la lanza. Entonces, lógicamente, Jesús de Nazaret no decía esas cosas. Y esta es la imagen que da Israel, una imagen más moderna. Fíjense las mujeres en una foto y en otra foto, qué diferencia hay. Y lo que estábamos comentando, el Tratado de Paz. El plan de paz, mejor dicho, pues hay unos puntos que hemos visto, es una esperanza, ha sido una buena idea. Hay unos puntos que he puesto en rojo que son bastante críticos, porque aquí la pelota la han puesto en el tejado de Hamás. En conclusión, el plan de paz está muy bien, pero es desde el punto de vista anglosajón y de Israel, es decir, mandando ellos. Yo te mando a ti por la fuerza y me tienes que obedecer. Y si me obedeces, ya iremos planificando las cosas poco a poco, entre ellas, resumo, entre ellas, pues fíjense, de que en el punto 19, que conforme avance la reconstrucción y se cumplen las reformas, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. Es decir, es la zanahoria que se pone si cumples con lo que yo digo, pero te impongo esto por la fuerza, la paz, pero mando yo. Y si te mueves, acabaré contigo, te eliminaré. Y en el punto 18, que es lo que decía al principio de la conferencia, dice, se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. A caballo de lo que explicaba, de intentar a la gente que vive en aquellos lugares, cosa que costará mucho, que vean las cosas como yo lo he explicado, no como yo lo he explicado, sino como los expertos que lo investigan lo explican. Es decir, para que vean que a lo mejor todo no es tan radical como les contaron o como vivieron. Y como ven, pues para el plan de paz, que parecía que iba a salir, pues hay que dejar correr el tiempo. El famoso Trump, que pedía el orden de la paz, bueno, pues razón no le faltaba en aquel momento, pero jamás sigue como sigue. Porque si jamás claudica, está claudicando Irán. Y si claudica Irán, estamos acabando contra el contraproyecto que tiene Irán, que he explicado antes. Irán tiene mucho ejército, no tiene armas nucleares, porque siempre se las fastidia en su desarrollo Israel, con virus y demás, Estados Unidos. Israel tiene armas nucleares no reconocidas, pero las tiene, evidentemente. Y ahí estamos. ¿Y qué crees tú, María, que va a pasar? Pues yo lo que creo que va a pasar es que vamos a abrir la ronda de preguntas para aportar, para debatir, y como en el periodismo siempre se nos dice que nuestra máxima tiene que ser persigue el dinero y encontrarás la verdad y la corrupción, pues yo lo que me pregunto, y como decía muy bien Jorge, efectivamente Hamás en una parte fue financiada por el gobierno de Israel porque realmente querían derrocar al movimiento de Arafat por esa autonomía o autodeterminación de Palestina, pero luego también ha recibido financiación de otros países, está ascendiendo a Irán, y qué más habrá ahí. Entonces, a mí lo que me preocupa son estas financiaciones ocultas para mover efectivamente movimientos de terror contra los seres humanos y de control, es lo que más me preocupa, no solamente en esta zona, sino en el mundo. Y bueno, pues nuestra función como ciudadanos, ya a nivel de ciudadanos, es perseguir el dinero. Así que yo voy a estar muy atenta a esa financiación, a ese futuro, y a ver qué es lo que pasa. Y bueno, el tema de corrupción que haya, pues eso sí que tendré que contarlo, claro. Pues gracias por estar aquí. Vamos a abrir esa ronda de preguntas, ¿os parece? Comentarios, aportaciones, lo que queráis. Así que la palabra, pues.